¿Qué más ha habido? Siempre. Somos tus buenas días. Son la primera vez. Don Pablo Escobar. Don Pablo Escobar. Todo el mundo conoce a Pablo Escobar, el rey de los bandidos y líder de la organización criminal más sanguinaria del siglo XX. Pero lo que casi nadie sabe es que detrás de su imperio había alguien aún más frío, más calculador y absolutamente clave. Un hombre en la sombra, el verdadero cerebro financiero del cártel, el segundo al mando que hacía que todo funcionara. Era el socio de Pablo Emilio Escobar Gaviria, su primo hermano. Con él empezó de ceros, empezaron robando lápidas, empezaron robando bancos, empezaron haciendo sicariato juntos, empezaron desde muy jóvenes. Gustavo comenzó junto a su primo Pablo desde muy joven en el mundo de la delincuencia. Empezaron robando lápidas de cementerios para revenderlas. Después se dedicaron al robo y despiece de automóviles. Más tarde entraron en el contrabando de cigarrillos, licor y electrodomésticos. Pero pronto descubrirían que existía un negocio mucho más rentable: el polvo blanco. A mediados de los años 70, Pablo y Gustavo comenzaron a entrar de lleno en el lucrativo negocio de la cocaína. Por entonces, producir 1 kilo podía costar alrededor de $1,000 en Colombia. Pero ese mismo kilo llegaba a venderse en Estados Unidos por más de $50,000. Al principio comenzaron transportando pasta base y cocaína desde Perú y Ecuador hasta Colombia, donde la refinaban y distribuían. Pablo llegó con una chaqueta de cuero y le dijo a mi mamá que si le ponía unos bolsillos dentro de la chaqueta y que pues necesitaba asegurar su platica. Era para camuflar la coca y para camuflar los billeticos que iban a llevar para comprar la coca en el Perú. Sin embargo, en 1976, todo se complicó. Pablo Escobar y Gustavo Gaviria fueron arrestados junto a otras 4 personas cuando transportaban 39 libras de cocaína escondidas en la llanta de un vehículo. Cuando se da la detención de Pablo, yo sinceramente no tenía idea que era cocaína en esa época. Tras cumplir su condena, Pablo y Gustavo comenzaron a formar el grupo que acabaría convirtiéndose en el Cártel de Medellín. Los primeros en aliarse fueron los hermanos Ochoa, que aportaron gran parte del dinero necesario para empezar a levantar el imperio. Cuando ellos vinieron a hablar con Fabio, mi hermano, era proponerle que él volviera a participar en el narcotráfico, que ellos le facilitaban los medios para que volviera a montar un negocio, rutas del narcotráfico, con la condición de que él invitara a otras personas para ellos poder hacer lo que ellos llaman positivos. Tiempo después, se unió Carlos Leder, un personaje con una fuerte simpatía por las ideas de Adolf Hitler. ¿Cómo puede sacar usted buenas ideas de una persona como Adolfo Hitler, que mató, entre otros, 6 millones de judíos? Sabemos que en Alemania nunca existieron más de 1 millón de judíos. Leder se encargó de revolucionar el negocio, introduciendo el uso de aviones y nuevas rutas comerciales para llevar la cocaína hasta Estados Unidos. Nosotros hemos generado la mayor parte de empleo del país. Le hemos dado mucho por venir a Colombia. Por último se unió Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, quien tomó un papel fundamental en los procesos productivos de la cocaína y en la expansión del cartel. Gustavo era el financista, el que debía, el que no debía, todo exactamente todo lo llevaba Gustavo. Pablo no manejaba a veces cuando Pablo decía cuánto me toca y Gustavo decía le toca esto y se acabó. Gustavo Gaviria no era el rostro del cártel, era su mente. Mientras Pablo se exponía, Gustavo operaba en silencio,
moviendo el dinero, pagando fianzas, diseñando rutas invisibles que cruzaban fronteras sin dejar rastro. Nada se hacía sin su control. Nada se movía sin su permiso. En la sombra, construyó una red perfecta y con el tiempo se convirtió en la columna vertebral del imperio. Entonces se complementaban increíblemente y fuera de eso, imagínense el complemento que daban 24 horas. Entonces, usted no encontraba sino, hermano, dinámica a la lata. Era un hombre que era muy inteligente con los números, no era tan rápido con la pistola. Hacía un gran equipo con el patrón, ¿por qué? Porque al patrón le decían Pablo Sangre y a él le decían Gustavo Dinero. Cuando estaban en la oficina del patrón en la parte alta del poblado, en Los Lagos, un lote inmenso en la parte alta del poblado, cuando llegaban los mafiosos, les preguntamos, ¿plata o plomo? Si era plata era con Gustavo, si era plomo con el patrón. Pablo, por su parte, era el rostro de la organización, el que daba la cara, el que tomaba las decisiones clave, el que imponía autoridad y al que todos obedecían. Destinó su mente prodigiosa a hacer crecer su negocio delictivo hasta niveles inimaginables. Como el capo de capos, que era así, era lo concreto, era el capo de capos. Pablo era el hombre que cuando hablaba, todo el mundo escuchaba y todo el mundo respetaba y todo el mundo cuando se decía, hacía. Ahí no había discusión. Ya después de haber dicho sí, eso es haciendo. Pablo y Gustavo se adentraron en las comunas y en los barrios más humildes de Medellín, donde empezaron a reclutar a jóvenes que, con el tiempo, acabarían dispuestos a dar la vida por su patrón. Los introdujeron en un mundo de crimen del que ya no habría salida, aprovechándose de la falta de oportunidades y del abandono que muchos vivían. A cambio, les ofrecieron dinero, respeto y una identidad. Para muchos de ellos, Escobar no era solo un jefe, era la figura que les había dado un lugar en el mundo. Y así nació una lealtad ciega, una devoción que convertiría a esos jóvenes en el brazo más violento del cártel. Allá va alguien con una necesidad de una operación que le vale 1 o 2 millones de pesos y sin él conocerla va y le dice, el mismo le paga la operación. ¿Quién hace eso con uno en la vida, brother? Nadie. Pero Pablo Escobar, ¿para usted es un santo, no? No, para nosotros es un dios. ¿Que nadie es un santo? Para nosotros es un dios. San Pablo. Pablo Escobar no era un jefe, era un dios. Nosotros éramos empleados de Pablo Emilio Escobar Gaviria, pero él no nos trataba como empleados. Él nos trataba como generales de su ejército, un ejército de más de 3.000 sicarios. Pablo Escobar Gaviria era un hombre muy humilde. ¿De dónde viene la grandeza de Pablo Escobar? Su humildad. Y era un hombre que decía que te iba a dar $1 millón, $1 millón te entregaba, no te mataba por no pagarte. Era un hombre que si caías preso a los 8 días te sacaba, así le tocara gastarse $5 millones. Si caías herido, mandaba sus aviones, sus helicópteros, su dinero y te sacaban. Nos protegía muchísimo. Pablo Escobar para nosotros pues no era un amigo. El patrón nosotros le decíamos señor. Él siempre te miraba a los ojos. Porque en esos lugares he conseguido lo más lindo y lo más preciado que tengo en mi vida. Mi esposa, mis amigos, mis compañeros de oficina y de trabajo, porque es gente que pertenece al municipio de Envigado. Gustavo Gaviria era muchísimo más rico que el patrón, era un hombre supremamente millonario, invertía sus cosas en diamantes, era muy duro para comprar diamantes, los compraba por bolsadas, en obras de arte, propiedades muy buenas en Medellín. Invertía su dinero en Suiza, mantenía muchísimo dinero en Suiza y en bancos internacionales. Era una mente para las rutas del narcotráfico. Era un empresario de la cocaína. Los primos Gaviria amasaron una fortuna inaudita gracias al negocio de la cocaína. Con el tiempo lograron hacerse con el control casi absoluto del tráfico y se convirtieron en los dueños del crimen en Colombia. Gustavo Gaviria, conocido por su perfil discreto, gastaba su inmensa fortuna en propiedades, vehículos de lujo, joyas,
y obras de arte. Además de invertir grandes sumas en sobornos, logística y seguridad para sostener el imperio. Gustavo era muy diferente al patrón. Gustavo Gaviria era un hombre más clasudo, era un hombre que le gustaban las cosas finas, los relojes bien finos, muy elegantes, los vinos, sus casas eran de mucho más lujo que el patrón. Su estilo de vida contrastaba por completo con la violencia del entorno en el que operaba. Gustavo Gaviria cultivaba una imagen refinada. Tenía debilidad por el arte, savia de vinos, disfrutaba de los coches de alta gama y vestía siempre con prendas exclusivas y relojes de lujo. Le fascinaba viajar, recorriendo destinos en Europa como Suiza o Luxemburgo, e incluso lugares más lejanos como Egipto, moviéndose siempre entre el lujo y la discreción. Era un hombre que no tomaba licor, tomaba vinos muy finos, le gustaban los vinos finísimos, le gustaba viajar por el mundo. Cuando no había persecución ni nada, él viajaba constantemente. Viajaba en sus aviones, iba a Europa, le gustaba mucho ir a Europa. Le gustaban muchísimo las cosas finas y tenía muchísimo dinero y lo podía disfrutar. Viajaba por muchos bancos del mundo guardando dinero. Aunque la famosa Hacienda Nápoles suele asociarse a Pablo Escobar, lo cierto es que la propiedad estaba dividida a partes iguales con Gustavo Gaviria. Los primos funcionaban como una auténtica sociedad. Lo que uno tenía pertenecía también al otro. La Hacienda Nápoles, la mitad de la Hacienda Nápoles pertenecía a Gustavo, todo era en sociedad con el patrón. Le gustaban los aviones, le gustaban los helicópteros, le gustaban las motos, le gustaban los carros. Gustavo también corría en la Copa Renault. Era una copa de Renault 4, de automóviles Renault 4 que corrían aquí en Bogotá, que se llamaba la Coca Renault. Él competía, también era buen piloto. Era un buen hombre. La discreción era su rasgo más distintivo. Gustavo Gaviria se movía en la sombra, comunicándose mediante teléfonos cifrados, usando alias y códigos, y extremando cada detalle de seguridad. Nadie conocía su número real, y siempre portaba identificaciones y pasaportes falsos. Esta forma de actuar se hizo aún más evidente durante la incursión en política de su primo, Pablo Escobar. Nada ha cambiado. Todo sigue igual. La lucha del pueblo, la guerra del poderoso contra el débil, la persecución irresponsable e inhumana contra los venteros ambulantes. Irresponsable porque tenemos 142.000 desempleados en el Valle de la Burrá. Inhumana porque se está jugando con el pan de miles de familias antioqueñas. En vez de estar apoyando su trabajo humilde y honrado, en vez de estarnos dotando de casetas para que puedan subsistir dignamente, para que contribuyan a solucionar el grave problema del desempleo que nos agota y nos asfixia. Durante esta etapa, Gustavo Gaviria quedó al mando del negocio. Mientras Pablo Escobar se exponía en la política y en sus obras sociales, él se encargaba de que todo siguiera funcionando. Mantuvo activas las rutas, coordinó la logística y sostuvo la estructura del cártel desde la sombra. Les quiero decir que templará la aristocracia y el garanismo. Yo le quiero decir que nosotros no tenemos mentalidad vengativa. Lo que nosotros queremos aclararle a la opinión pública es que hay gente que falsamente predica la moral. Les quiero decir que con el apoyo de todos ustedes aplastaremos los títeres y los muñecos políticos de trapo que fabrican la oligarquía colombiana. Sin embargo, la etapa de Escobar en la política duró poco. El origen de su inmensa fortuna no pasó desapercibido para sus rivales, que pronto empezaron a cuestionarlo públicamente. Tiene mucho dinero, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que esa es una pregunta muy personal, es algo muy íntimo, pero de todas maneras quien esté interesado en saber qué cantidad de dinero tiene el señor Pablo Escobar lo puede investigar en la Administración de Impuestos Nacionales. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. ¿De dónde surgió entonces su dinero, su fabulosa capital? En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción.
El ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla lo acusó públicamente en 1984, provocando que el patrón abandonase la política y con ello su sueño de llegar a la presidencia. La amnistía patrimonial significaba el olvido de los delitos que sus titulares cometieron para lograr formar sus fantásticas fortunas. Ahí sí podría uno, por lo menos, esbozar una idea de lo que pudo ocurrir en la mente de mi papá cuando Lara lo denunció de esa forma. Porque ni con todo su dinero, ni con todo su poder, iba a poder revertir las palabras de Lara. 3 meses después de abandonar la política, Escobar ordenó acabar con la vida de Rodrigo Lara Bonilla. Sería la primera vez que Gustavo mostró diferencias con las decisiones de su primo. La motocicleta roja tiró del gatillo de una ametralladora Ingram y asesinó al ministro de Justicia Rodrigo Lara. Colombia tuvo muy pocas dudas sobre los autores intelectuales del golpe, y de una vez desaparecieron las objeciones contra la puesta en vigor del tratado de extradición. Gustavo se oponía a la violencia extrema que imponía el patrón. Creía que no era necesario recurrir a ese nivel de brutalidad para sostener el imperio. En medio de un mundo sin límites ni pudor, él representaba la voz de la calma. Le mato a su mamá, a su papá, a su abuela. Y si su abuela ya está muerta, la desentierro y se la vuelvo a matar. Tras la muerte de Rodrigo Lara Bonilla, Pablo Escobar comenzó una guerra brutal contra el Estado colombiano. Fue entonces cuando se evidenció hasta dónde podía llegar. Una escalada de violencia que dejó tras de sí a magistrados, políticos y numerosos civiles sin relación con el conflicto. A pesar de todo, Gustavo nunca lo dejó solo. Aunque no compartía ese camino, la lealtad entre los primos estaba por encima de todo, y se mantuvo a su lado hasta el final. Siempre fueron socios en la guerra del cartel de Cali, en la guerra en contra de la extradición. Siempre fueron socios en todas estas peleas. Los dos fueron muy amigos, nunca los vi pelearse ni discutir, muy tranquilos. Él siempre peleaba por el dinero. Pablo, mira esto, Pablo, mira aquello, Pablo, mira que estamos gastando mucha plata en esto, mira esto, aquello. Pero el patrón se reía, el patrón no le paraba bola al dinero. Siempre mucha camaradería con el patrón, muy bien con el patrón, muy bien. Eran como hermanos, se entendían perfectamente. Sin embargo, Gustavo tenía razón. La violencia extrema que emprendió Pablo acabaría desencadenando el principio del fin del cártel de Medellín. Las autoridades no tardaron en devolverle la violencia. En noviembre de 1989, cayó Mario Henao Vallejo, cuñado y socio de Pablo Escobar, una figura muy cercana por la que el patrón sentía un profundo afecto. A Pablo Escobar la única vez que yo lo vi llorando fue cuando mataron a su cuñado Mario Henao, que estábamos en el Magdalena Medio Antioqueño, que nos entregaron nuestros enemigos una filtración. Entonces nos delataron la autoridad, vino helicópteros, y Mario Henao, que era hermano de doña Tata, doña María Victoria Henao, que ahora viene en Argentina. Mario Henao era muy tranquilo, porque a nosotros nos reportan los helicópteros, que vienen en línea y vienen artillados. Entonces el patrón, nosotros nos ponemos los zapatos, todos, cogemos los fusiles, estamos listos, y Mario Henao dice, no, yo me voy a bañar para correr fresco. Y en una tranquilidad tan hijo de puta, se metió al baño, cuando llegaron los helicópteros lo mataron a punta de M60 en el baño. Entonces el patrón, cuando ya sabe la noticia, el patrón la confirma. El patrón se pone a mirar hacia el horizonte con la mirada perdida. Usted ya hablaba y él no le contestaba y le salían las lágrimas así. Y miraba con un odio el hijo de puta. Era un espectáculo de llorar ese monstruo. El mensaje era claro.
Ya no solo iban a por el negocio, iban a por su entorno más íntimo. En diciembre de 1989, el bloque de búsqueda de la Policía Nacional mata a José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano. Lo mata en Toluco Beñas. Ese fue un golpe grande para el cartel de Medellín, ya que el Mexicano era socio del patrón, socio de Gustavo. El Mexicano era como un hermano para ellos dos. Tan solo un mes después de la caída de Mario Henao Vallejo, caería Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, tras ser localizado gracias a la información de un infiltrado. El golpe más duro para el cártel llegaría poco después. El 11 de agosto de 1990, el bloque de búsqueda abatió a Gustavo Gaviria. Cuando a Gustavo lo matan, es un golpe muy grande para el cartel de Medellín. Y lo entrega uno de sus hombres, pues el cartel de Se Busca. A él le decían alias el León. Lo ubican, le llegan a la casa, él estaba llevando una vida tranquila, sin guardaespaldas, le tumban la puerta, lo arrodillan y lo ejecuta el bloque de búsqueda. Estamos en plena guerra. Gustavo Gaviria fue ubicado gracias a un informante anónimo en el barrio de Laureles. Se refugiaba en una casa preparada como una fortaleza, muros reforzados, cristales blindados y sistemas de vigilancia. Cuando la policía vestida de civil irrumpió en el lugar tras volar la entrada, se desató un fuerte tiroteo. Creyendo que eran rivales de la mafia, Gustavo respondió con todo lo que tenía y resistió hasta el final, cayendo en medio del enfrentamiento. Gustavo fue un hombre que quiso mucho al patrón, el patrón lo quiso muchísimo a él. Realmente el que sostuvo el cartel de Medellín fue Gustavo Gaviria Rivero, porque en una guerra, si no hay dinero, no hay nada. Por muchos guerreros que haya, se necesita muchísimo dinero, pero Gustavo siempre fue el que sostuvo el cartel de Medellín. Tras su muerte, comenzaron a surgir graves problemas económicos en el cártel. Sin Gustavo, el dinero dejó de gestionarse con la misma precisión y pronto empezó a escasear, agravando aún más una situación ya crítica. Fue en este punto cuando comenzó el declive de Escobar. Tras la muerte de Gustavo, el patrón empezó a rodearse de gente muy joven, incapaz de cuestionarlo. Sus decisiones se volvieron cada vez más erráticas, y su vida pronto se convirtió en un infierno. Quizá Pablo Escobar no era tan brillante como muchos creían. Tal vez el verdadero cerebro fue su socio más leal, el hombre que mantuvo el negocio bajo control y que convirtió al patrón en alguien prácticamente intocable. A don Gustavo le gustaba fumar cigarrillo. Se fumaba sus cigarrillos y tenía una cosa con el cabello. Él era calvo y para esa época era muy novedoso que en Medellín empezaban a venir a implantar cabello. Y le implantaban cabellito por cabellito y se le veía muchísimo más feo. Él se peinaba despaciecito y cuidaba sus cabellitos. Pero esa calvicie lo acomplejaba. Aunque Pablo y Gustavo fueron responsables de una violencia enorme, también realizaron acciones que les ganaron apoyo en sectores muy desfavorecidos. Ambos venían de entornos humildes y en medio de todo lo que provocaron, destinaron parte de su fortuna en ayudas y proyectos en comunidades pobres. Esa mezcla de daño y asistencialismo marcó profundamente la historia de Colombia. Pablo y Gustavo mandaron cantidades impresionantes de juguetes para repartirles a los niños de Puerto Triunfo y de Doradal, y fuera de eso el helicóptero a los sitios en donde no podía llegar, la gente no podía llegar a reclamar los regalos. Iban en los helicópteros y le entregaban a la gente a los niños los regalos. Gustavito andaban para la época en sus automóviles deportivos, Mercedes, BMW, sus buenas camionetas. Era el que se llevaba a todas las chicas de la ciudad, era una pinta, moreno, bien presentado, era un bacán, era muy amable con nosotros, serio, un muchacho serio.
Cuando muere su padre en 1990, él empieza a administrar las propiedades de su padre, pero tampoco no sabía administrar la cocaína como lo hacía su padre. Con la muerte de Gustavo Gaviria, su hijo, Gustavo Gaviria Restrepo, intentó tomar las riendas del negocio familiar. Sin embargo, nunca llegó a manejarlo con la misma capacidad ni el control que había demostrado su padre. Gustavito era un bacán. A Gustavito lo matan a las 8 de la mañana en la avenida Guayabal en Medellín y al patrón lo matan a las 12:30 del día, el 2 de diciembre. Gustavito muere el mismo día que muere el patrón. Gustavo Gaviria fue sin duda una mente brillante que eligió adentrarse en el mundo más oscuro hasta llegar a dominarlo. Un hombre de perfil sencillo, que vivió bajo sus propias reglas, pero que también contribuyó a teñir de sangre el negocio del narcotráfico. Porque pese a cualquier obra o gesto, nada puede justificar el daño causado a tanta gente inocente. De él nació gran parte de la inteligencia que muchos atribuyen a Pablo Escobar. Y aunque acumuló una fortuna inmensa, su final fue trágico. Un final que no solo se lo llevó a él, sino que arrastró también a quienes tenía más cerca. Es una historia interesante. ¿Cuál es la moraleja? La moraleja es que por mucho dinero que haya, por muchísimo poder que haya, siempre vamos a llegar acá. Los bandidos siempre nos vamos a encontrar en la cárcel, en la morgue y acá en el cementerio. Este es el sitio de reunión de nosotros los bandidos.